responda, ¿cómo deben obturar ustedes los conductos? ¿Usan gates? ¿Usan piso? ¿O ensanchadores o fresa de largo? Fresa de largo. ¿Cuál usan? ¿Hasta las 3, 4, 6? ¿Hasta cuál usan? Depende del conducto. ¿Hasta cuál usan? ¿O no hacen perros y postes? ¿Me dijeron que sí? Sí. 2, 3. ¿Hasta la 3? 3. 3. Sí. ¿Hasta la 3? ¿Ustedes no hacen postes, no? ¿Y quién lo contesta? ¿Empoderaremos? Depende de la pieza dentaria. Rutinariamente hay gente que directamente siempre desoptura con el mismo ancho, ¿sí? Entonces, es importante saber que la pieza dentaria, por ejemplo, los premolares tienen esta imagen de 8, ¿sí? Le repercute. Si yo voy con una 3 en una pieza dentaria como este premolar, puedo llegar a generar una filtración, una perforación de la pieza dentaria, ¿sí? El otro elemento de diagnóstico que nosotros tenemos que tener en cuenta es la relación periodontal. ¿Cuál de estas dos piezas dentarias ustedes consideran de que puede generarle alguna falla, algún tipo de fractura? ¿Esta o esta? Ante la misma pérdida ósea, ¿cuál de ustedes consideran que se puede fracturar? ¿Esta o esta? La de la derecha. Esto es muy simple, ya lo veremos en un trabajo que hizo de eso. Si yo someto esta pieza dentaria a una fuerza no axial, el vector de fuerzas en este sentido, ¿sí? Lo que va a ocurrir es, se va a transformar, esto es una palanca de grado 1, en la cual nosotros tenemos una fuerza, un apoyo y una resistencia. Si yo tengo el punto de apoyo alejado de la resistencia, es mucho más ineficaz la palanca que cuando la tengo más cerca del apoyo. Ya lo vamos a ver. Entonces, dentro del diagnóstico, como para ir siempre haciendo una síntesis de cada etapa, si yo tengo que hacer un análisis de esa pieza dentaria que perdió vitalidad pulpar, ¿qué va a ocurrir a esa pieza que perdió la vitalidad pulpar? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le pasa? ¿Que pierde humedad? ¿Pierde humedad? ¿Qué más? ¿Qué le pasa a esa pieza dentaria? Si estoy viendo la pieza dentaria, ¿qué le pasó? Estamos haciendo una resumen hasta acá. Perdió vitalidad, ya está. Tiene tratamiento endodóntico, perdió. Flexibilidad. Perdió estructura dentaria. Perdió permeabilidad. ¿Qué perdió también? Flexibilidad. Propiedades físicas, rigidez. ¿Qué más perdió? ¿Cómo se pone? ¿Blanco o negra? Gris se pone. ¿Perdió qué? Estética, no queda el color ese. Y la otra es la pérdida de humedad. ¿La pérdida de humedad es crítica para la parte clínica? No, no es crítica para la parte clínica, ¿sí? Ahora, si yo en el diagnóstico, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta en el diagnóstico? ¿Qué tengo que observar? Chicos, lo acabo de decir, que no observen, chicos, está conmigo. Participe, ¿Saben por qué? Porque después cuando es el momento del café, uno se relaja un poco, están todos parados acá. Y preguntan lo que se puede. Si las preguntas de ustedes es lo que le ayuda a responder a otro. El que no se anima, siempre lo digo, lo decimos acá miles de veces, cometan los errores, equivóquense. Y si quedan en evidencia ante la gente, me importa 3 belines. Porque es la forma de aprendizaje. ¿O todos son sabios acá? ¿Todos son sabios? Yo hasta tengo dudas, muchas veces. Y no se animan a preguntar. Pregunten lo básico y la gente que se ríe del que pregunta lo básico, yo me encargo de que todos después se rían del que se ríe. ¿Entienden lo que le digo? Acá el ejercicio de la educación, ustedes están pagando un curso costoso ¿para qué? Para sacarse las dudas que tienen y para mejorar. Entonces hagan las respuestas que ustedes consideran que son que es su verdad hasta este momento y quizás su verdad la cambiemos, o quizás estén equivocados, pero permítanse eso. Esto es el miedo del latinoamericano. ¿Saben lo que se llama eso? Que lo decía ayer el grupo, humildad por aprender. Y la humildad quiere decir, no sé nada y tengo alguien que puede mostrarme un poco mejor y me pueda cambiar un poco la idea. Esa es la educación. ¿Me entienden? Entonces, respondan al unísono si lo saben y si no raleado y digan cualquier curso que está bueno eso, porque a ese tipo que se equivocó le cambiamos ese día todo el patrón. Por eso decimos siempre, la gente que tiene el conocimiento, porque ya escuchó esto, que responda a la gente que no lo tiene para que vea cómo se equivoca. Porque de tantos años que uno ve, la gente se sigue equivocando porque fue informada mal. O quizás en el tiempo que estudió esto, no le dio tanta importancia como capaz le daba la cirugía.
¿Por qué no se estudia en la facultad? ¿O cuánta gente hicieron cuando se recibieron en la facultad tratamientos endodónticos? ¿Cuánto hicieron? 3, 4, 10 a lo sumo. Y después hay gente que hace tratamientos endodónticos en su vida sin haber hecho un curso de endodoncia, con lo que aprendió en la facultad. Y puede ser que lo haga excelente porque tiene habilidad, pero lo haga totalmente mal. Y después vemos los resultados que vemos. Permitan hacerse eso, nada más es un tema educativo. No es mostrar quién la tiene más grande acá. Disculpen que le haga esa palabra, siempre digo lo mismo. Vamos a trabajar. Entonces, estamos en el diagnóstico de la pieza dentaria. ¿Qué es lo que vemos en la pieza dentaria? La posición del diente arcada. ¿Cuál es la oclusión del paciente? ¿Qué se la decir a ustedes? ¿Qué se fijan ustedes en un diente? La destrucción. El estado periodontal. Se va a revisar. La estructura dentaria que quedó. ¿Cuánto tengo de diente? ¿Cuál es la oclusión? ¿Cuál es la función del diente? ¿Cómo es la configuración interna del diente? ¿Cómo es la configuración externa de la pieza dentaria? Van a ver que todas esas cositas que aparecen en el diagnóstico, después en el tratamiento se van a explicar. Porque ahora que nos metemos a hablar del elemento que restaura, va a tener cosas que hacen que se quede en su lugar. Y nosotros las tenemos que analizar, porque por esto nosotros tenemos que pensar en el diente y qué cosas podemos hacerle al diente para que se me quede todo en su lugar, porque yo lo que quiero es que se me quede. Y no solamente voy a depender del cemento, van a haber otras cosas que voy a tener que analizar, ¿sí? Un perno o un poste, ¿qué es en realidad? Es una prótesis. Es una prótesis fija. ¿Qué es una prótesis? ¿Qué es el concepto de prótesis? Definido en la Real Academia Española. Una prótesis es un elemento que repone un órgano perdido. Eso es una prótesis. Por lo tanto, ¿qué órgano perdimos nosotros? ¿Estamos reponiendo el paquete báculo nervioso o estamos tratando de reponer un muñón? Eso es lo que estamos tratando de reponer. Nosotros estamos vinculando a esa raíz, ese remanente, para que me sostenga un muñón, porque per se el diente, si está al ras y yo le coloco un composite, se descabeza en la primera fuerza no axial, no a la axial. El problema de la endodoncia no es por el diente recto, es por el diente curvo. El problema de la ortodoncia no es mover el diente, es que no se lo muevan los músculos. Porque ¿qué hace la ortodoncia? Cuando te alinean los dientes, ¿qué le pone después? Una contención, porque no quiere que los músculos actúen de nuevo. O también las fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué es una prótesis? Son prótesis fijas unitarias que ancladas intraradicularmente en el diente van a restaurar parcial o totalmente la pieza dentaria. ¿Sí? Entonces, sabiendo que nosotros tenemos un material que es un perno o un poste, nosotros, como hacemos siempre, y cuando estudiamos farmacología, le pedíamos a ese fármaco que tenga características ideales. Que ese fármaco, por lo que lo decía el otro día, ¿qué se le pedía a ese fármaco como ideal? ¿Qué valores le pedíamos? ¿Qué? Que tenga rápida acción, que sea económico, que tenga poco espectro reducido o directamente el bicho que estamos buscando, que tenga pocas reacciones adversas, que no tenga efectos secundarios. Mientras las cosas que se le pide al medicamento ideal. Bueno, ¿qué le podemos pedir como algo ideal a un perno o a un poste? Algo parecido, que sea barato, que sea biocompatible, que estéticamente sea agradable, o no, lo estamos poniendo acá, sea biocompatible, que preserve la mayor cantidad de dentina radicular y coronaria también, que sea de fácil uso, que provea una unión químico-mecánica con el material restaurador y con el cemento, fundamental eso también. Evitar demasiadas tensiones a la raíz, que sea resistente a la corrosión. Hoy cada vez más se están utilizando los postes preformados de fibra de vidrio, no postes preformados a secas, porque un poste preformado puede ser de titanio también, ¿o no? Puede ser de cuarzo, puede ser de fibra de carbono, puede tener muy buenas propiedades físicas, pero estéticas cero, ¿entienden? Que sea estético y que tenga una relación costo-beneficio. Miren todas las cosas que le pedimos como ideal. El que quiera saber esto lo va a encontrar en el libro de Odontología Restauradora de Luis Narciso Baratieri. ¿Sí? Entonces, yo voy a trabajar ahora con los pernos y los postes. ¿Qué principios rigen a esto? No a este solo, a esto. Porque a mí tendríamos que cambiar, porque se identifica perno y poste. ¿Son postes o pernos? Que uno sea un material determinado, son pernos, son palitos que se colocan en el diente. ¿Sí? Los factores que van a afectar que este poste o perno se mantenga en su lugar van a ser varios. Por ejemplo, la longitud, el diámetro,
el diseño, la superficie, la configuración interna del conducto, la ubicación del diente de la arcada y el tipo o método de cementado. Esto va a hacer, o estos factores individuales o en conjunto, van a hacer que este poste o perno se mantenga en su lugar. Acá ya nos vamos a meter en cosas interesantes porque a nosotros nos van enseñando o aprendemos de otra persona que quizás fue un odontólogo en el cual vamos al consultorio a conocerlo y usa un tipo de perno o poste determinado. ¿Por qué? Porque bla 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 bla. Y vamos a entender que por la utilización de eso quizás o ir acompañando esa idea estamos entrando en una pérdida de tejido que no es deseable, ¿sí? Vamos a caminar, por ejemplo. La longitud del perno del poste. Demasiada bibliografía, pero de toda la bibliografía que existe tenemos diferentes corrientes, ¿sí? No digo escuelas, porque no son escuelas, diferentes corrientes o fanáticos. ¿Qué dice la bibliografía? Que el factor longitud que afecta a la longitud debería ser mayor o igual a la dimensión coronaria del diente restaurado para garantizar la retención. O sea, la longitud del perno del poste debe ser mayor o igual a la dimensión coronaria del diente restaurado. Otro grupo de personas dice que la longitud del poste debe abarcar 2/3 de la longitud total de la raíz dentaria. Hay otro grupo, así, son grupos, que dice que la longitud del poste debe llegar a la mitad de la distancia entre la cresta ósea y el ápice radicular. Y otro grupo lo que dice es que la longitud del poste debe ser lo más larga posible y mantener un mínimo de obturación endodóntica. Siempre la pregunta es, más que en el segundo porque ya lo vieron a la gente del primero, es ¿en cuál de estas ustedes se encolumnan? 2/3. 2/3, ¿dónde está? El segundo, 2/3 de la longitud total de la raíz dentaria. ¿Están todos de acuerdo? Sí. 2/3. Cerramos 2/3. ¿Sí? Ahora, 2/3 de la longitud. Pero también, acá, debe llegar lo más largo posible y mantener un mínimo de obturación endodóntica. No está mal tampoco. Pero si yo pienso en los 2/3 y tengo pérdida ósea, quizás tengo un problema con la mitad de la distancia entre la cresta ósea y el ápice radicular, porque vamos a ver un poquito más